Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es ¿Cómo orar por otros? ¿Cómo orar por otros? Mira, el cristiano debe orar por otros. Debe orar por su familia, debe orar por sus hermanos, debe orar por los hermanos de la iglesia, debe orar por sus amigos, debe orar por su iglesia y hasta debe orar por los perdidos. El cristiano debe orar. Ahora, yo sé que hemos hablado de la oración aquí, pero hoy vamos a enfatizar la oración por otros. Es ser un intercesor, orar por otra persona. Dice, pastor, yo no sé orar. Y la verdad es que muchos cristianos no oran, no saben orar. Yo escuché a dos hombres que estaban siendo correteados por un toro. Ahí van corriendo los dos y no podían escaparse del toro. Y uno le dice al otro, ora, ora, di una oración. Y responde, pues yo no sé orar. Y dice, ora lo que sea, lo que has aprendido. Y dice, bueno, Señor, gracias por lo que vamos a recibir. Y la verdad es que la mayoría de las personas es todo lo que saben orar, es orar por lo que van a recibir sus alimentos. Y mire, el Señor quiere que usted ore para que sea fortalecido. Y hoy el énfasis de nuestro mensaje es orar por otros. Mire, usted puede orar hasta que tenga problemas, pero puede orar hoy para prevenir sus problemas. Puede orar cuando sus hijos ya estén encerrados en la cárcel, le están causando muchos problemas, o puede orar el día de hoy por ellos. Puede orar cuando se quede sin trabajo, pero puede orar hoy que tiene trabajo. Puede orar por su familia cuando tenga problemas, pero puede orar hoy que no tiene problemas. Puede orar cuando esté enfermo, pero ore hoy que no está enfermo. Espero que usted aprenda la importancia de orar. Ahora, acompáñeme a Lucas 11:1, por favor. Le voy a enseñar cómo usted puede aprender a orar. Hay quienes dicen, pastor, yo no sé orar. ¿Cómo puedo aprender a orar? En Lucas 11 se nos da un ejemplo de cómo los discípulos aprendieron a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, ¿qué le preguntó? Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire, la mejor manera de orar es aprender de otro, escuchar cómo otro ora y usted puede aprender. Así nuestros hijos aprenden a orar. Pero dice, pastor, ¿cuándo vamos a orar juntos? Bueno, aparte de que tal vez tengamos vigilia de oración o noche de oración, le quiero decir que la mejor manera de aprender a orar es ver cómo oraron los creyentes en la Biblia. Aprender cómo oró, por ejemplo, Jacob, cómo oró y se convirtió en príncipe de Dios. Cómo oró Moisés y el mar se dividió. Cómo oró Josué y el sol se detuvo. Cómo oró Ana, una mujer estéril. Y cuando ella oró, Dios le dio un bebé. Elías oró y fuego cayó del cielo. Daniel oró y la boca de los leones se cerraron. Eliseo oró y resucitó un niño. Ezequías oró y 185,000 asirios murieron siendo destruidos por Dios. La iglesia oró y Pedro fue librado. Pablo oró y las puertas de la cárcel se abrieron. Mire, usted puede ver muchas oraciones en la Biblia. Y así es como usted puede aprender a orar. Ahora usted puede aprender de su servidor, podemos orar juntos y puede escuchar las palabras que yo digo y después usted puede también hacer lo mismo y esa es una manera de aprender. Pero hoy vamos a aprender de un gran hombre de oración llamado Pablo. Pablo sin duda era un gran hombre de oración. El pasaje que leímos comienza de esta manera en el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, mire, no cesamos de ¿qué? De orar por vosotros. Estamos en Colosenses capítulo 1. Pablo es conocido por un hombre de oración, un hombre que ora. Ahora, deje su marcador en Colosenses porque estamos estudiando Colosenses y vamos a regresar allá. Pero vaya conmigo a Romanos 1:9. Vamos a ir de pasada. Romanos 1:9. Pablo ora por los romanos y él les dice, mire cómo oro por ustedes. Romanos 1. Versículo 9. ¿Estamos ahí? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, mire, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre, ¿en qué? En mis oraciones. Vaya conmigo ahora al siguiente libro, Primera de Corintios 1:4. Primera de Corintios 1:4. Pablo
en sus cartas le dice a sus lectores que él ora por ellos. Él era un hombre de oración. 1 Corintios 1:4, gracias doy a Dios siempre por vosotros. Ahí está dando gracias a Dios, está orando por ellos. Vaya conmigo después a la siguiente carta, vaya Efesios capítulo 1. Efesios 1, si no llega, yo se lo voy a leer y usted puede escuchar nada más. Efesios 1, versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Filipenses, el siguiente libro, después sigue Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo era un hombre de oración. Y vamos a ver en Colosenses una de las oraciones más largas de Pablo registradas en las Escrituras. Vamos a ver lo que él pedía para los colosenses, y así usted puede aprender cómo orar por otra persona. Lo que Pablo pidió, usted puede pedir por su esposo. Lo que Pablo pidió, usted puede pedir por su esposa. Lo que Pablo pidió por los colosenses, usted puede pedir por sus hijos, por su servidor, por los hermanos en la iglesia, por cualquier persona. Porque la gente dice, pastor, ¿cómo puedo orar? ¿Qué digo? A veces oramos desesperadamente, ¿no? Y empezamos a decir cosas sin saber cómo orar. Decir, Señor, cámbialo ya, ya estoy enfadado, y solamente decimos, cámbialo, pero no oramos de una forma específica. Y aquí Pablo nos enseña cómo él oraba por los colosenses. Ahora, hay algunas cosas que vamos a pedir, que Pablo va a pedir por ellos, y tal vez es un mensaje entonces doble. Doble significa, vamos a orar para que Dios obre en la vida de mi cónyuge, mis hijos, mis parientes, pero si yo no lo estoy haciendo, quiere decir que yo tengo que poner obra también eso, ¿no? O sea, imagínense que yo sea un enojón y ore por otro enojón, pero yo no pido por mí. Es un enojón, Señor, quítalo el enojón, pero también tengo que pedir que Dios me quite a mí lo enojón, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas prácticas de cómo Pablo pidió, cómo él oró. En primer lugar, regresemos allá a Colosenses. Pablo oró para que los colosenses conozcan la voluntad de Dios. Pablo decía, yo pido que los colosenses puedan conocer la voluntad de Dios. Y usted puede orar por otros, para que ellos también conozcan la voluntad de Dios, porque si conocen la voluntad de Dios van a aprender a cambiar. Porque vea lo que dice Colosenses 9, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento. ¿De qué dice, hermano, ahí? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A veces cuando oramos, queremos que otra persona cambie. Bueno, a veces no oramos, sino que tratamos de arreglar las cosas nosotros y tratamos nosotros de meternos en su mente y decirle, voy a cambiar, hablándole y diciéndole. Pero la manera que usted va a ayudar a que la persona cambie es mejor orando por la persona, para que conozca la voluntad de Dios y él mismo, ella misma se dé cuenta lo que debe cambiar. Porque va a decir, ¿y tú quién eres para decirme lo que debo hacer o no hacer? Especialmente cuando hablamos entre los cónyuges, los esposos, que un esposo le diga a la esposa qué hacer, pues eso no, ¿cómo te crees? ¿Quién crees que eres tú? Entonces mejor lo que debe hacer es orar. Ore para que su esposa, su esposo conozca la voluntad de Dios. Para que después se dé cuenta que lo que está haciendo no es correcto, o que se dé cuenta lo que debe hacer. ¿Por qué mi esposo no cambia? Y le dice, cambia ya, viejo, y no cambia de todos modos. Mejor ore que conozca la voluntad de Dios para que haga lo que Dios espera de él y así empiece a cambiar. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Los colosenses habían recibido a Cristo y estaban creciendo en Cristo, pero en el contexto vemos que ellos estaban siendo alejados por diferente dirección por los falsos maestros. Y Pablo dice, siempre que me acuerdo de ustedes, mi meta es que ustedes se acuerden de hacer la voluntad de Dios. Cuando oramos por otros, pidamos que el Señor los llene de la voluntad de Dios. Tenemos hijos y estamos pensando, ¿qué van a hacer cuando crezcan nuestros hijos? Y cada hijo puede tener sus propias ideas, puede tener sus propias ambiciones y sueños, pero nosotros queremos que ellos hagan lo que Dios quiere, cual sea la voluntad de Dios, no lo que yo quiero. No debo ver yo a mi hijo como un plan de retiro, sino que debo yo ver a mi hijo como una persona que va a agradar a Dios y hacer lo que Dios quiere, para que viva una vida de la manera que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Vaya conmigo a Hechos 22, por favor. Pablo dice, yo quiero que seáis llenos, completos,
que tengamos un conocimiento completo de la voluntad de Dios. Ahora, pastor, usted dice, uno puede saber la voluntad perfecta de Dios. Mire, existe la voluntad general de Dios, que está en la Biblia, y la cual yo creo que gobierna casi 90% de nuestra vida. Si nos encargamos en seguir a Dios en 90% de nuestra vida, en los principios bíblicos, yo creo que el 10% viene después. A veces nos preocupamos por hacer otras cosas. Por ejemplo, si ve un jovencito, trabajamos con jóvenes, tiene sus 14 años, anda desesperado que se le va el tren. ¿Con quién me voy a casar de tranquilo, mocoso? Tú todavía estás chavito, no sabes ni trabajar. Mira tus manos más suaves que la de una mujer, ni siquiera tienes ampollas ni nada. Anda preocupado. La voluntad del muchacho en ese momento no es qué tal esa muchacha andan ahí tratando de buscar sus noviecitas a esa edad, cuando todavía lloran cuando la apagan la televisión. No han madurado, no han crecido. Entonces, mira, la voluntad de ese muchacho en ese momento no es buscar una pareja. La voluntad de Dios en ese momento es obedecer a papá y a mamá. Es agradar a sus padres. Es obedecer y no rezongar, no murmurar. Es honrar a papá y a mamá. Cuando se encarga de la voluntad de Dios general, entonces el Señor le va a guiar a una voluntad más específica, una voluntad personal para su vida. Pero no se preocupe por las cosas, los detalles, si no hace lo principal, lo fundamental. Mire lo que dice Hechos 22:14, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿para qué cosa, hermanos? Para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Vemos que si es la voluntad de Dios, que conozcamos su voluntad. Cuando usted ore por otros, pídale al Señor que esa persona conozca la voluntad de Dios. Ahora aplíquelo también a usted. ¿Usted conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe lo que Dios quiere que usted haga? Ahora vaya conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Recuerde, esa es la oración de Pablo hacia otros. Usted debe orar por otros. Usted puede pensar, por ejemplo, yo soy un casado, entonces tengo que orar por mi esposa, que ella pueda conocer la voluntad de Dios. Tengo que orar por mis hijas, para que ellas conozcan la voluntad de Dios. Como pastor, es mi oración que los miembros de la iglesia conozcan la voluntad de Dios. Entonces, esa es mi petición. Esa debe ser mi oración. Pero también es que entendamos la voluntad de Dios. Y aquí es donde muchos entonces a veces fallamos. Porque sí sabemos lo que Dios quiere, pero no entendemos por qué. Efesios 5:17, ¿estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera. Por tanto, no seáis insensatos, sino, ¿qué dice, hermanos? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que aquí uno puede entender lo que Dios quiere para nosotros. O sea, nuestro Dios no es un Dios que solamente nos da órdenes y tenemos que obedecer a ciegas. La Biblia dice que nuestro Dios es bondadoso y nos deja saber lo que hace y por qué. Jesús le dijo a sus discípulos, yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos deja saber por qué. No solamente nos dice lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer, pero nos explica en la Biblia por qué. ¿Por qué hacemos o por qué no hacemos lo que no debemos hacer? Porque el muchacho siempre dice, ¿qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Y qué tiene de malo? What's wrong with this? ¿Verdad? ¿Por qué preguntan eso? Porque no entienden. Tienen el conocimiento, pero no entienden. Piensan que somos unas aguafiestas, echándole nada más ahí una cubeta de hielo, de agua fría en su fiesta. Queremos apagar su diversión. No. El Señor nos deja saber por qué nos da órdenes, por qué nos ordena, por qué nos da mandamientos. Son por nuestro bien. Cuando obedecemos a Dios, Dios dice, ahí te va gozo al vivir una vida que a Dios le agrada, porque la vida que Dios nos ordena vivir es una mejor vida que la que el mundo a veces vive. Le dice al muchacho, vuelvo a los muchachos, no sean tan malos jóvenes aquí. Pero le dice al muchacho, mire muchacho, no es bueno que el hombre toque mujer, dice la Biblia, a causa de las fornicaciones. ¿Qué significa eso? Es la voluntad de Dios que nos apartemos de fornicación, dice la Biblia. Debe huir de la fornicación y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces el muchacho, para que seas feliz, debes esperarte hasta el día de tu matrimonio para poder tocar una mujer. ¿A poco eso es muy anticuado? ¿Quién hace eso? Exactamente, el mundo no hace eso, por eso está en ruina el mundo. Por eso hay muchos niños naciendo fuera del matrimonio. Por eso hay mucha gente después abortando niños no deseados, porque no estaban en el plan de ellos, en plan de sus carreras y sus vidas. Por eso hay después matrimonios que se juntan nada más, pues tuvimos una criatura juntos y ahora tenemos que vivir juntos, porque esa es la cosa correcta.
un compañero del trabajo, yo veía que él siempre miraba a otras muchachas en el trabajo. Le dije, oye, tú eres un hombre casado y eres cristiano. ¿Y eso qué tiene que ver? No las estoy tocando. Dije, un momentito, la Biblia dice que el que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Y digo, oye, ¿qué traes? Pues le voy a decir a tu esposa. Le decía yo, no le digas, no le digas. Le voy a decir cuando venga, porque venía al lonche. Ahí venía, le voy a decir, le decía, no le digas. Dije, bueno, quiero saber, ¿qué traes? Pues, ¿qué pasó? Ya me contó. Está con ella porque tiene hijos con ella. Ese es un muchacho que creció en una iglesia cristiana. Y un día dice que sus amigos lo sonsaquearon, lo llevaron a visitar algunos clubes. Mientras estaba en el club, la música tocando a todo ahí, no se oía nada. Luces, yo nunca he entrado a uno, pero él me contó, me dio detalles. Y mientras estaban ahí bailando, al otro lado del salón había una muchacha que le echó una mirada. Órale. Y después ahí empezaron a platicar. Y el propósito es una noche nada más, una noche de pasión, one night stand. Y eso fue lo que tuvieron, nada más. Se regresó alegre, wow, qué tremendo gozo pasé aquí con esta muchacha, sin responsabilidades, ¿verdad? Y él me dice 3 meses después, ahí viene buscándome en el banco. Y va entrando con su mamá y con unas amigas y diciéndole, tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste, andabas conmigo, ¿qué pasó? Y dice, bueno, pues ¿te acuerdas de mí? Pues sí, ya me acordé. Y dice, pues estoy embarazada. ¿Qué vas a hacer? Y él dijo, pues voy a hacerme responsable. Y así es como él se casó con ella. Siendo cristiano. ¿Esa es la voluntad de Dios para los cristianos? No. Yo les he dicho a los muchachos, yo entiendo que hay gente afuera cometió errores sin conocer a Cristo. Vienen a Cristo y por la gracia de Dios muchas veces están juntos todavía. Y están recogiendo sus vidas hechas pedazos, están sanando cicatrices, pero no es la voluntad de Dios que un joven que escucha este tipo de mensaje para que haga esto. Por eso nuestra meta es orar que conozcas la voluntad de Dios y la entiendas. Le decía a Salomón, a su hijo, que entienda la sabiduría, que conozca la voluntad. Dice, ten cuidado de la mujer extraña, la ajena, que ella con sus labios, dice, seduce al hombre y lo reduce hasta como un pan, dice la Biblia. Tremendos detalles en cuanto a los peligros de la sexualidad. Por eso, mire, queremos que los jóvenes entiendan la voluntad de Dios. Usted ore que su hijo entienda la voluntad de Dios. Yo oro que cada uno de ustedes conozca y la entienda, la comprenda y no diga, bueno, es que así lo dicen en mi iglesia. No, usted debe entenderla, debe saber qué es lo que Dios, por qué Dios lo mandó. El Señor sabe mejor que nosotros. ¿Cómo puedo conocer, pastor? Bueno, recuerde, estamos leyendo la Biblia. Dios nos dio su palabra para conocer la verdad. Regresemos allí a Colosenses, capítulo 1, dice el versículo 9, de nuevo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Mire, en toda, ¿qué dice, hermanos? Sabiduría, mira, e inteligencia espiritual. ¿De qué se trata esto? Esta es la mera palabra de Dios. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y al final dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Yo como pastor oro que usted conozca la voluntad de Dios. Y usted la va a comprender cuando usted conozca la Biblia. Yo crecí en un hogar cristiano también. Yo tenía muchas preguntas. Papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué yo no puedo ir a aquel lugar? Me preguntaba un muchacho a mí, tenía como 12, 13 años. Y me decía, ¿por qué te vistes así? Ya me hablaba de la manera que yo me vestía. Porque la vestimenta tiene mucho que decir. En aquel tiempo los muchachos de la calle usaban pantalones bien flojos. No sé si algunos se acuerdan, unos tremendos pantalones grandes. Y llegó un tiempo donde se los bajaban. ¿Sí se acuerdan? Se los bajaban. Y todavía hay algunos por ahí, ¿verdad?, que hacen eso. Pero yo no me vestía así. Ahora, como un joven, como todos, tenían la presión de querer mirarme y aparecerme a los demás. Y yo decía, pues yo quisiera pertenecer. Y quería tal vez agradar al hombre, al muchacho. ¿Y por qué yo no me puedo vestir así? Había unos zapatos, eran como unas Adidas tal vez. Y cuando compraba los zapatos, lo que hacía, tiraba las agujetas que venían. Esas agujetas no sirven para nada. Y se compraban unas agujetas más gruesas. Después no los apretaba, sino que los dejaba así esponjaditos. Y luego conseguía un calcetín blanco, lo doblaba
y lo ponía adentro, abajo de la jeta. Y así caminaban con el zapato así bien salido. Y tenían que caminar así todo el tiempo. Porque no podían correr. Si los perseguían, tienen que dejar los zapatos. Y luego pues las naguas no los dejaban caminar bien. Entonces tenían que estar siempre agarrándose del pantalón que está colgando y asegurarse que no se van a caer. Si alguien los empuja, se les caía el pantalón, todo se les iba a caer, los zapatos se les quedaban. ¿Verdad que los hermanos, los que somos mayores, qué tan ridículo es eso, verdad? Pero ¿qué tal los pantalones de campana? Yo tengo ahí fotos de mi papá tenía unos pantalones con una campana así. Dijo, ¿qué es eso? O sea, siempre vienen novedades, siempre tienen estilos que son raros. ¿O no? Sí. Y el corazón del muchacho está tendido a querer agradar al mundo, ser como el mundo. Por eso dice ahí en Romanos 12:2, miren, no os conforméis a este siglo. Eso significa no te conformes, no moldees su vida, su manera de vivir de ninguna manera a este siglo, o sea, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, ¿para qué cosa, hermanos? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Y así es como uno va a poder entonces comprobar la voluntad de Dios. La palabra comprobar significa verificar o confirmar. Uno va a ser guiado entonces por lo que dice la Biblia. Iba yo creciendo y me decían, ¿por qué te vistes así? Pues a mí me viste papá. ¿Por qué te peinas así? Pues así me peinan. No te dejan ir aquí, no me dejan ir. Y yo decía, ¿y esto qué tiene de malo? Y papá me daba unas explicaciones, pero no fue hasta que yo empecé a leer la Biblia por mi cuenta que empecé a formar mis propias convicciones. Que empecé yo a determinar lo que papá me decía era verdad. Muchas cosas lo hice por fe. Simplemente porque papá me dijo, porque me decía esto lo que va a pasar y yo me le quedaba mirando porque no tenía el entendimiento de la voluntad. Sabía la voluntad porque me la enseñaba y me decía, pero no la entendía. Entonces lo que debe hacer cada cristiano es leer la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo entonces orar que otro lea la Biblia? No se puede hacer eso. Entonces tengo que orar que el Señor le ponga un deseo por leer la palabra de Dios. No le voy a decir yo yo no he ordenado a mi esposa que ella lea la palabra de Dios. Yo le he dicho, hey, Esther, ¿ya leíste la Biblia? Y le digo, buenos días, Esther. Lo único que yo puedo hacer hacia mi esposa, o sea, yo creo que autoridad tengo para ordenarla, porque el Señor no la dio, pero a este punto no he tenido que hacerlo. Yo creo que si yo soy un ejemplo, ella va a tener el deseo también de leer la palabra de Dios. Entonces empieza, varón, con nosotros siendo el ejemplo del hogar, y oremos que después nuestros hijos amen y oren la Biblia. Nuestra oración es que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Por eso es necesario venir a la iglesia siempre que hay predicación. Vamos a escuchar bastante Biblia aquí. Usted va a leer bastante escritura mientras estamos aquí. Ahí llegan algunos hermanos nuevos y batallan en encontrar los libros. Pero en estos ejercicios en esta iglesia usted aprende rápido dónde están los libros. Vaya conmigo a Ezequías, por favor, Ezequías. No, va a aprender bastante de la escritura para que pueda usted comprobar cuál es la voluntad de Dios en su vida. Y después no diga, bueno, yo creo, yo siento, a mi parecer, bueno, es mi opinión. No, nunca. La Biblia sí lo dice. Así enseña la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que cada cristiano debe hacer o conocer, o cada persona. La voluntad de Dios es que todos nosotros crezcamos en la gracia, que seamos fieles a la familia, seamos fieles a la iglesia local, vivamos una vida pura y recta, que andemos en el Espíritu, que escuchemos predicación de la palabra de Dios y la obedezcamos, que seamos agradecidos. Solamente una lista de cosas que el Señor dice que un cristiano debe hacer. Nosotros no somos místicos. Nosotros no dependemos de señales ni nada para poder determinar la voluntad de Dios. Recuerde, si canta el gallo, esto quiere decir que Dios... No hay, la Biblia no dice eso. Había uno que era un agricultor y él cuando miró hacia arriba miró que las nubes se formaron una letra P. Y él dijo, wow, el Señor quiere P que predique, que sea predicador. Y él fue y empezó a predicar, pero no predicaba bien. Finalmente se frustró y le empezó a contar a otros hermanos y situación. Bueno, es que yo miré la P. Le dijo uno, ¿no crees que el amor de Dios quería planta jitomates? Es más adecuado para él, ¿no? Pero mire, nosotros no vamos a depender de este tipo de cosas. Que iba yo manejando y de pronto que paré ahí y miré ahí
un mapa de Hawái. Dios quiere que vaya a Hawái, hermanos. Dios quiere que yo viva en Hawái. No, Él quiere que viva aquí en Santa Ana, hermano. Aquí donde viva usted ahorita, donde vive en Irvine, vive ahorita en Costa Mesa, ahí está bien. No podemos, ahora, si el Señor lo mueve, es otra cosa. Dice, pastor, ¿que usted piensa que está bien que alguien se mueva? Claro que sí. Si usted se mueve con la voluntad de Dios y va a mantenerse firme, buscar una iglesia buena, adelante. No le voy a decir que esta es la única iglesia y que aquí está la bendición de Dios y cuando usted se va, usted pierde el poder. No, de ninguna manera. A lo mejor le va mejor allá. Pero con tal de que usted esté siguiendo la voluntad de Dios, usted está obedeciendo a todo, usted va a saber que Dios le está hablando a usted. Pero si no es obediente en las cosas sencillas, por ejemplo, si no lee la Biblia y no ora, entonces Dios no le habla a usted. Punto. Dios no me puede hablar, pues si le habla por aquí, entonces ¿dónde le va a hablar? A veces la gente toma decisiones, después de tomar decisiones viene, pastor, ya tomé esta decisión, ¿qué piensa usted? Pues adelante, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué le puedo decir? Si ya tomó la decisión, ya empacó todo. Nuestro hermano Cocina duró años orando al Señor. Fue fiel, el hermano estaba sirviendo. Entonces cuando ya se toma una decisión de esto, pues podemos ver que el Señor está obrando. Es muy diferente a una persona que no es fiel, que no es leal, no camina al Señor, está viviendo en derrota tras derrota y no ora. Entonces la persona no puede tomar una decisión como esta. Por eso, mira, le estoy diciendo que usted ore para que nuestros hijos tomen buenas decisiones. Ore, hermana, para que su esposa tome buenas decisiones. Ahora, si usted tiene una esposa sabia, yo creo que es importante considerarla. Hermana, amor, ¿qué piensas de esta decisión? Pero, hermana, si no le considera a usted, yo les he dicho esto, usted puede decirle, te puedo dar mi opinión. Déjele saber a su esposo. Háblele, como dice la Biblia, con respeto. Dice la mujer, respete a su marido. Dígale, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo darte mi opinión de la decisión que estás tomando? Y si dice, no, bueno, entonces ya déjeselo en las manos de Dios. Si dice que sí, y le escucha, y después no le sigue su sugerencia, déjeselo en las manos de Dios. Y si él dice, Bob, nunca lo he visto de esa manera, pues yo creo que es una buena idea, ya no voy a hacer esto o aquello. Qué bendición tener una esposa sabia, ¿no cree este varón? Pero a veces si el hombre no quiere y se aferra, lo único que puede hacer usted, hermanita, es orar. Que el Señor le ayude a comprobar la voluntad de Dios para que después no cometa un tremendo error, como lo hizo Elcana en la Biblia, que dejó la casa de pan, Betel, para ir a Moab, y ahí murió él y murieron sus hijos. Dejó a su esposa completamente desamparada. Así que la oración de Pablo era que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y usted y yo podemos orar también para que otros sean llenos de la voluntad de Dios. En segundo lugar, regresemos a Colosenses. Pablo oró para que los colosenses sean obedientes, para que obedezcan lo que han aprendido. Después de recibir el conocimiento, ahora es tiempo de ponerlo en práctica o en obra. Colosenses 1:10, estamos ahí. Para que, dice, andéis. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda, ¿qué dice ahí? Toda obra. Aquí vemos dos palabras importantes, andar y obrar, o sea, trabajar. O sea, vemos que la Biblia nos enseña que el conocimiento va a la mano con nuestra práctica. Esto se llama sabiduría. La sabiduría es poner en obra el conocimiento. La sabiduría es discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y tener la habilidad de escoger lo que es correcto. ¿Cuánta gente sabe que el fumar es malo? Muchos. Saben que el fumar le causa muchos problemas a la salud, pero ¿por qué fuman? Tienen todo el conocimiento. Lo que les hace falta es sabiduría para poder obedecer, para poder hacer lo que es correcto. Vean lo que dice Colosenses 1:28. Aquí esta palabra sabiduría va a la mano con lo práctico. Ahí Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda, ¿qué dice, hermanos? Sabiduría, mira, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, voltee la hoja, por favor, al capítulo 3. Vea lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda, ¿qué dice? Sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Veamos el último capítulo 4, versículo 5. Andad, ¿qué cosa? Sabiamente. Entonces vemos una y otra vez que la manera de vivir y la sabiduría van a la mano. El Señor le da conocimiento,
le da sabiduría para que usted ande, como dice la Biblia, digno del Señor, para que usted le agrade a Dios. Regresemos ahí a Colosenses 1. Ahí nos enseña la Biblia que la obediencia agrada a Dios. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué dice después ahí? Agradándole ¿en qué cosa? En todo. Para agradarle a Dios, entonces tenemos que obedecerle. Y para saber cómo obedecerle, tenemos que conocer su voluntad. Vaya conmigo a Efesios 2:10. Efesios 2. La salvación, según la Biblia, viene por la fe. El Señor nos salva por fe y por gracia. Esto no quiere decir que entonces vamos a vivir la vida como se nos da la gana. A veces la gente siempre dice, ¿ustedes creen que la salvación es gratis? Sí. La baratean. No, es gratis. El Señor lo hizo todo. Entonces yo puedo hacer esto y esto y aquello. No, de ninguna manera. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Leamos el 8 para que recuerde, que nos lleguemos a la mente este pasaje de nuevo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero vea el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, en la salvación. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas, caminemos en ellas. El Señor dice, yo te salvé para que hagas buenas obras. El cristiano es salvo para vivir para Dios. Usted no es salvo para vivir para usted. Mire, desde que usted fue salvo, usted ya no tiene una vida que diga que es suya. Su vida es de Dios. El cuerpo es de Dios. Y a veces le digo de nuevo a los muchachitos que dicen, my life, esta es mi vida, yo voy a hacer como yo quiera. Te equivocas. Si tú eres salvo, tu cuerpo le pertenece a Dios, tu mente le pertenece a Dios, tu futuro le pertenece a Dios. Pero Dios le dice al muchacho y a todas las personas, tú eres libre para escoger. Yo quiero que tú me des tu voluntad de una forma voluntaria. Y diga, Señor, yo te presento mi vida como un sacrificio vivo. Y el Señor quiere que le obedezcamos para agradarle a Él. Así es como agradamos a Dios, es andar en las cosas que Él quiere que andemos. Efesios 4:1 dice de esta manera. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Algunos aquí, hermanos, trabajamos en compañías grandes. Y esas compañías tienen tal vez reglas muy rígidas. Yo trabajé en el banco y el libro, el manual para el empleado era un libro así grueso. Parecía esos libros del teléfono. Bueno, usted también tiene uno gruesote, ¿verdad? Y cubre de todo, unas compañías que tienen miles y miles de empleados. Y ellos dicen, tienes que lucir como es digno del banco. Donde yo trabajaba no nos permitían usar camisas de color. Dicen, no puede usar una camisa de color pastel, azulita, verde, rosita, negra. No, camisa blanca. Yo trabajé en una sucursal en Orange. Y yo le pregunté a la patrona, que por qué no podemos usar otro color. Dice, porque aquí en este banco vienen mucho blanco viejito que no les gusta que tú verte con camisas de color. Entonces cuando entraba un ancianito y entraba y miraba, mira nomás esa camisa, ya me voy de aquí. Tan exageradas las cosas. Y no querían que usáramos otro color. Había cierta ropa que las muchachas no podían usar. No podían usar tacones de tipo tacones, no podía haber tacones con abierto que se miraban los dedos. O sea, estamos hablando de una compañía que no es cristiana. Cuando tenían tatuajes tenían que taparse los tatuajes. Y una muchacha tenía un tatuaje aquí y cada día tenía que ponerse sus curitas redonditos. Todos los días tenía que ponerse un curita ahí para taparse el tatuaje. Porque decían, para que sea digno de nuestra compañía. La manera que habla, la manera que se conduce, la manera que trata a los clientes. Dicen, tenemos una presentación muy importante y queremos que la gente tenga una buena imagen de los que trabajan en el banco. Y cuando nos vean, digan, esa es una buena compañía. Una patrona me dijo que me comprara zapatos nuevos. Me dijo, los zapatos están viejos. Cómprate unos nuevos, ¿no? Si vas a estar en el vestíbulo, cómprate zapatos nuevos. Dije, pues dame un raise, entonces dame un aumento. Compre. Pero ve, lo que les estoy tratando de explicar es que el Señor también dice, yo te salvé, me perteneces a mí, eres mi hijo, y el mundo debe vernos a nosotros como diferentes, para que andemos dignos del Señor, dignos de su santidad, dignos de la manera que el Señor es. El Señor quiere que seamos como Él, que le imitemos a Él. Dice, sed santos porque yo soy santos. Y no es lo que el hombre enseña, es lo que dice la palabra de Dios. Así que la vida cristiana se trata de agradar a Dios.
No se trata de agradarse a uno mismo. El agradar a Dios quiere decir darle placer a Dios, darle gusto a Dios, hacer que Él se sienta bien. Y cuando usted hace esto, entonces el Señor le bendice a usted. Primera de Juan 3:22, por favor. Así que nuestra oración, ya poniendo en práctica este pasaje, es que las personas por las que oremos aprendan a obedecer a Dios, para que agraden a Dios. Mi meta, le vuelvo a decir, es que mis hijas aprendan a agradar a Dios, no a mí, porque yo puedo tener una idea de lo que es agradarme a mí. A veces los que tenemos hijas son como que exageran en su protección, tal vez, y dicen, ya compré mi pistola. Ya. Yo escuché de un pastor que se amenazó a un muchacho con una pistola. Le dijo, oye, párate por aquí otra vez y te voy a tronar, así le dijo. Y me dijeron a mí, cuando nació mi hija, ¿ya compraste su retrocarga? Y dije, ¿para qué? No esperas, pues cuando venga un muchacho ahí a buscarla. Mire, mi suegro nunca me enseñó ni una pistola a mí. Mi suegro no me tuvo que amenazar a mí. Y yo estoy seguro que si a mi esposa yo trataba de llevármela, ella iba a decir que no. Vámonos, súbete a mi moto. Ella no se iba a subir, ella no se iba a venir conmigo. Yo tengo una prima, 13 años, era de la ciudad, vino al pueblo donde vivían mis abuelos, pasó un carro bonito, le dijo al muchacho, súbete, se subió. Yo no lo puedo entender. Pero en el mundo cristiano es muy diferente. Entonces yo veo a mis hijas, yo quiero prepararlas para que ellas puedan comprobar la voluntad de Dios, puedan agradar a Dios y escoger a un hombre que va a ser un buen esposo para ellas. Yo no lo voy a escoger por ellas. Daddy, ayúdame, te puedo ayudar, te puedo decir a este, pero finalmente tú debes escoger. Pero es raro que la muchacha considere al padre, o el muchacho que le diga, ayúdame a escoger una pareja. No es India aquí. El pastor de India me dice, yo conocí a mi esposa el día que me casé. ¿A quién de ustedes le gustaría que sus padres escogieran su pareja? Dije, no, Señor. Dice, yo la conocí el día que me casé con ella, imagínense. Y dice, ya llevo más de 50 años con ella, soy feliz. Porque en las cosas de Dios, uno siempre pone a agradar a Dios primero, después pone a agradar primero, después a la esposa, y después agrada a uno mismo. Y así es el orden para vivir una vida feliz y cumplida. Entonces yo le enseño a mis hijas, si tú quieres ser feliz, tienes que ser la mujer que Dios quiere que tú seas, porque lo que tú atraes es lo que eres. Alguna muchacha dice, ¿por qué solamente los cholos me quieren? Pues algo ven. ¿No cree? La muchacha que se pinta las cejas de McDonald's va a atraer a un muchacho de la calle. Decían, if it's not for sale, don't show it. Si no está en venta, no lo demuestre porque es lo que va a atraer. Va a atraer al hombre carnal, al hombre que está buscando lo carnal. Entonces ellas tienen que ser buenas mujeres que amen a Dios. ¿Y a quién creen que van a atraer? A una persona que ama a Dios. Dicen, pero ¿cómo sé que él ama a Dios? Bueno, si él, no, en verdad no vas a saber su corazón, pero sí vas a ver algunos rasgos. Si ama la palabra de Dios, si ama la iglesia, si viene, si es fiel. Es el primer paso. Es fiel a la casa de Dios. Escuchar mensajes. Tiene un buen testimonio. Habla bien. Usted puede ver cómo habla con su mamá, con su papá. Dicen, como trata a su madre, así te va a tratar a ti. Hay muchachos que le gritan a su mamá y la maltratan. Miren, si le grita así a la mujer que le dio a luz, ¿cómo te va a tratar a ti? Si maltrata a papá, le falta respeto, pues así te va a ir a ti también, joven. Que aquella muchacha que no respeta su autoridad, cuando tú seas la autoridad, entre comillas, tampoco a ti te va a respetar. Te va a rasguñar, te va a jalar el pelo, te va a quebrar las cosas que le compraste. Ahí enojada, quebrando la muñeca que le regaló hace 5 años, ya no la quiero. Después anda ahí pegándola con la cola loca. Es que se le bajó el furor. ¿Cómo sabe esto, pastor? Eso es de todos, es universal. Pero en las cosas de Dios, le digo a ellas, ustedes van a escoger. Ahora, si quieren mi aprobación, van a pedir, ¿qué piensas? Oh, sí, me cae bien este muchacho. Tráetelo, vamos a conocerlo. Puedes salir a comer con él. Pero recuérdate que si él te dice, dame la mano, hasta ahí sabes que este muchacho no te conviene.
Que si no te respeta en ese momento, ya que te cases contigo y así, él va a hacer lo mismo con otra mujer. Eso yo lo he visto muchas veces, ya más casi 30 años en las cosas de Dios. O sea, nosotros los que trabajamos en la iglesia lo hemos visto, se repite, es la misma historia. Te digo a las muchachas, le puedo yo contar muchas historias de familiares, de hermanos en la iglesia. Y cuando ellas se casen bien con el varón que Dios tiene para ellas, yo con mucho orgullo y gusto las voy y las entrego. No me la tienen que robar. Si ella se quiere ir, que se vaya, pero si me dan el placer, ellas van a ser bendecidas, ellas van a vivir feliz. Por eso mi meta es que ellas agraden a Dios y no me agraden a mí. Porque si agradan a Dios, entonces, por ende, me van a agradar a mí. Vaya lo que dice ahí, vea conmigo, ¿dónde les mandé, hermano? Primera Juan, capítulo 3. ¿Cuál dije? ¿Sí les dije el pasaje? Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué, hermanos? Porque guardamos sus mandamientos. Mire, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando usted hace lo que a Dios le agrada, entonces Dios le va a dar a usted lo que usted le pida a Dios. Por eso mi meta es que usted aprenda a agradar a Dios. Esa es mi oración para usted. La oración que usted debe tener para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para que después el Señor nos supla y nos dé siempre las cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que le agradan a Él. Vamos a ver por último, regresemos a Colosenses 1. Pablo oró para que los colosenses sean fortalecidos. Colosenses 1:11 dice después, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Miren, el cristiano necesita fuerza, entonces nuestra oración para otros es que Dios los fortalezca a ellos. Que Dios fortalezca a mi hija, a mi hijo, significa que les dé poder espiritual para vivir la vida cristiana. Si nuestros hijos andan mal, ore por ellos. El Señor va a hacer la obra. Ahora, yo me uso a mí como ejemplo, porque es la verdad. No voy a yo esconder y fabricar un pasado que no es verdad. Aunque yo crecí en la iglesia, hay cosas que yo nunca hice, nunca anduve en la calle, tal vez nunca me emborraché, nunca probé alcohol, nunca estuve en vicios, me casé bien con la mujer, la única mujer que conozco es mi esposa, pero sí tenía problemas con mi actitud, tenía problemas con hacer las cosas que debía hacer de corazón, me arrastraban a la iglesia, quería yo a veces parecerme como el mundo, quería yo quedar bien allá afuera. Y sabe que el mundo no me aceptaba a mí, porque el mundo no quiere a los que no son del mundo. No cabía yo ni en la iglesia ni en el mundo. Tenía un pie adentro y un pie afuera y nadie me quería. No era de aquí ni de allá. Hasta que me di cuenta que para que yo fuera feliz, yo tenía que obedecer a Dios. No porque mamá me decía, porque mi mamá todos los días, otra vez aquí mamá. Oh, no dejaba de hablar mamá, de decirme todos los días. Ay, decía, algún día quisiera yo salirme de esta casa. Ya no quiero vivir aquí porque siempre me anda diciendo algo. Y a veces me levantaba a las 3 de la mañana, hay alguien llorando en mi cuarto y dice, ¿cuál de mis hermanos anda chillando ahorita? No, era mamá orando por mí. Yo la veía orando. Decía, ¿qué horas son? Miraba yo el reloj. Dice, son las 3 de la mañana, ¿qué hace aquí? Me daba la vuelta. Pero todas esas cosas que mamá hacía funcionaron. Sí funciona. La oración, todos los consejos, todas las cosas que me decía. Al tiempo. El Señor me dio potencia, nos dio fuerza conforme a su potencia, a su gloria. Dice la Biblia, nos dio mucha fortaleza para resistir, para poder decir no en el tiempo que debe decir que no. Papá era diferente. Él sacaba la Biblia. Hijo, ven para acá. Ya sacó la Biblia otra vez. Mamá sacaba su emoción. Papá, la Biblia. Mira, hijo. Y me contaba, me decía, yo era esto pasó conmigo, yo vi esto y esto. Y me leía la Biblia. ¿Sabe qué me dolía más? Me dolía más cuando me sacaba la Biblia. Mamá se enojaba y se desesperaba y me decía de nombres. No se los voy a decir porque no quiero que después ustedes lo repitan. Pero me decía de nombres y hijo de mis entrañas, hijo. Papá era más tranquilo, duraba días, semanas para reprenderme. El día de hoy me reprendió, me llamó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Aquí nomás. Y una regañada que me dio. No, es cierto. Me dice,
¿Sabían que a mi papá me pegaba hasta que yo me casé? El día de mi boda él me pegó. Antes de que me casara. Me dio una paliza para que te acuerdes de mí, me dijo. Pero mira, al pasar los años, yo no tengo ni un reproche. No tengo yo nada que acusarles. En una ocasión mamá se acercó y me dijo, perdóname, hijo. Perdóname si alguna vez te dije algo de una manera incorrecta, indebida. Dije, hey, mamá, tú no tienes que pedirme perdón a mí. Tú eres mamá. Dije, tú me trajiste al mundo y tú me puedes sacar de este mundo si quieres. Y le dije, todo lo que hiciste, yo no te reprocho, tú eres la mejor mamá que hay en el mundo, yo te amo, te quiero, y le di un abrazo y la cargué un poquito, pues bueno, me dolió la espalda, pero mira, la abracé y le dije, yo te amo y te quiero, eres la mejor madre la mejor madre en el mundo, y gracias a Dios que Dios te puso ahí en mi vida. Y nuestros padres nos han enseñado y nos quieren a nosotros, pero le vuelvo a decir, hermanos, nuestros hijos a veces tienen sus actitudes, hay que nada más orar por ellos. Hay gente que me conocía a mí a los 15 años y ahora me ve a mí y dice, tú, pastor, tú eres el mismo Ringo, ¿te pegaste la cabeza o qué? Gente se sorprende. Cuando yo cumplí 18 años, mi hermano se fue a estudiar a otro estado. Y cuando él regresó, se me quedaba mirando como que era otra persona. Porque en ese año, no lo vi en un año no lo miré, y en ese año fue donde el Señor empezó a obrar en mi vida, a cambiarme. Empecé a crecer, a leer la Biblia y empecé a cambiar. Y la actitud era diferente. Y cuando mi hermano regresó, dice que se quedó sorprendido. Se me quedaba mirando y dice, un extraterrestre vino y lo cambió. Decía, le puso otro cuerpo. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó, hermano? Decían, el Señor nos fortaleció. Pero era la oración de los padres, la predicación de nuestros pastores, la enseñanza de la Biblia. Aunque dice el muchacho, por dentro está entrando la palabra de Dios, nunca regresa vacía. El Señor nos dé fuerzas. Y lo que dice ahí abajo en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda, ¿qué dice, hermanos? Paciencia. Que el Señor nos dé paciencia. Eso es aguante, persistencia. Ore, hermanita, que Dios le dé paciencia a su esposo, que le dé aguante, que pueda ser persistente, ahí en el trabajo, que no se desmorone, que no abandone, que sea firme y fiel. Ore también usted por su esposa, para que sea fuerte ella y sea paciente. Las mujeres la Biblia dice que son el vaso más frágil, físicamente e emocionalmente. Así que oremos que Dios las fortalezca y les dé también aguante, que sean persistentes. Hoy en día hay muchos cristianos que fácilmente abandonan. Fácilmente son vencidos y abandonan, así se dan por vencidos, ya me alejo porque no tienen fortaleza, no son pacientes. Después dice la palabra ahí, longanimidad. Esto es autocontrol, esto es como lo opuesto a la venganza. Esto es como que dice, yo quiero controlarme. Es lo que necesitamos los cristianos, que pídale al Señor que le dé esta cualidad a nuestros cónyuges, para que después no digamos cosas que nos vamos a arrepentir, que seamos pacientes unos con otros. Mire, muchas veces el Señor trabaja de diferentes maneras y las pruebas vienen para darnos paciencia. Pero vea lo que dice el versículo 12, con gozo. Es otro rasgo de la fortaleza de Dios, que el Señor nos dé gozo. El cristiano debe estar gozoso, alegre, contento, pero eso viene por fruto del Espíritu Santo. Fortaleza. Cuando uno está siendo fortalecido por Dios, el Señor le va a dar gozo, alegría. Después dice al final ahí, con acción, dando, ¿qué cosa? Gracias. Esto es ser agradecidos. Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios 5. Estas 4 cualidades de una persona espiritual son necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Y usted puede orar por su cónyuge, su esposo, sus hijos, que Dios le dé paciencia, longanimidad, gozo y que sean agradecidos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, ¿qué cosa? Gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando usted está en el Espíritu, cuando esté fortalecido, usted va a ser agradecido. Por eso pidamos que el Señor fortalezca a nuestra familia, a la iglesia, para que aprendamos a ser agradecidos. Tener el agradecimiento. Cuando usted, mire, recuerde,
El enemigo del agradecimiento es la expectativa. Cuando pensamos que merecemos algo, pero en verdad no merecemos nada. No merecemos lo que tenemos. Yo no merezco a mi esposa, yo no merezco a mis hijas, yo no los merezco a ustedes como amigos y hermanos de la iglesia. Yo no merezco nada de lo que tengo, pero Dios ha sido bueno. Y cuando usted lo ve de esa manera, usted va a ser agradecido. Muchos de nosotros no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Por qué? Porque no fuimos agradecidos. No fuimos agradecidos con lo que teníamos. Siempre estábamos mirando hacia el otro lado de la cerca, donde el pasto era más verde, y nunca estuvimos contentos con lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, varón, que usted le dio gracias a su esposa? La manera que debe agradecer, hermanito, no es nada más de palabras. Llévela a un lugar a comer. Te voy a invitar a tu restaurante favorito. ¿A poco vas a llevar al Dennis? No, a tu favorito, el de verdad. ¿Cómo le vas a hacer? Miren, yo agradezco en verdad lo que mi esposa hace por mí. Y al verla a ella, también yo pienso en mi mamá, porque yo veo cuánto ella batalla con las niñas, cuánto les ayuda, todo lo que uno no ve. El muchachito no ve, no se acuerda. ¿Verdad que ni se acuerdan que le cambiaban los pañales y la tendían, le ponían vaporú y todo eso? ¿Verdad que no? No se acuerdan de esas cosas. Pero cuando yo veo a mi esposa hacer eso, yo le agradezco a ella por el esfuerzo y sacrificio que ella hace y la paciencia que tiene con las niñas. Me hace pensar en todas las cosas que mamá también hizo. Agradecer a Dios por papá, por mamá, por la iglesia, por la salud, por todo lo que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios? Gracias, Dios, por otro día de vida. Espero que fue esta mañana. Usted se levantó y usted agradeció al Señor porque le dio otro día de vida. Mire, yo les he dicho, si usted está enfermo y tiene dolencia, dale gracias a Dios que está vivo. Usted siente el dolor. Hay algunos que tienen un dolor crónico, llevan años. Me dice una hermana, tengo 9 años con este dolor aquí, en el hombro. Hay algunos que dicen, ya quisiera ya que todo terminara porque el dolor es crónico. O sea, le estoy diciendo esto, están las cosas mal, podrán estar peor. Dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Y le digo esto, hermanita, dele gracias a Dios por su esposo y dígale a su esposo, gracias. El hombre es especial. El hombre, habíamos dicho anteriormente aquí, el hombre siempre busca la aprobación. ¿Qué te pareció? ¿Si te gusta mi pelo? ¿Qué piensas? Y la esposa dice, ¿parece niño o qué? No, es que el hombre tiene una hambre por aprobación. Y la persona más indicada para ayudarle a llenar ese vacío es tu esposa. Decirle, es tremendo tú. ¿A poco? Eres genial. Eres bárbaro. ¡Wow! Uno se para más alto, ¿verdad? ¿Cómo dices? Eres guapo. Y mi esposa me dice, las mujeres también dicen, sí me amas. La mujer quiere seguridad, ¿verdad? ¿Me amas o no me amas? Sí te amo, hombre, tú sabes. Yeah, I love you, yeah. Y el hombre quiere que le digan, wow, tú eres fuerte, eres inteligente. Mira, sin ti, ¿dónde estuviera yo? Y algunas mujeres, pues yo, sin él, pues yo lo cuido a él, dicen algunas mujeres. No, pues haga lo que se siente bien y agradézcale. Una mujer trabajaba en un rancho y su trabajo era darle de comer a los trabajadores. Pasaron años y nadie le agradecía a la señora por la comida. Ni unas gracias. Y un día uno dijo, oye, ¿quieren hablar contigo? Ay, salió bien, sí, le faltó sal. Entonces ella se enojó. Y lo que hizo al siguiente día es que les puso paja. Eso es lo que les sirvió paja a todos. Ya todos ahí murmurando, ¿y esto qué? ¿Y esto que nos estás dando? ¡Ay! ¿Sí se dieron cuenta? Dice, años que ni siquiera venían a decir gracias. Yo pensé que ni cuenta se daban. Así pasa muchas veces. Nuestra esposa nos sirve, o nuestros esposos van a trabajar, nuestros padres van a trabajar y los niños, los hijos no son agradecidos por lo que papá hace, por el esfuerzo y el trabajo y todo lo que tiene que hacer. El niño nada más piensa en mi PlayStation, en mi cell phone, where's my phone? Y no sabe que a veces la mamá trabaja muy duro. Tú tienes dinero, pasa la tarjeta, dice. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Cómo se hace eso? Siendo fortalecidos en el Espíritu. Pablo oró por los colosenses. ¿Qué oró? En primer lugar vimos que él oró para que conozcan la voluntad de Dios. En segundo lugar vimos que oró para que sean obedientes. Y en tercer lugar oró para que ellos sean fortalecidos. Les voy a pedir que me acompañen por favor en una breve oración.